Buenas tardes. Vamos a hablar sobre la revisión en traumatología. Iniciamos hablando sobre las fracturas de la clavícula. Característicamente, la clavícula es parte de la cintura escapular. Esta se va a articular en la parte medial con el esternón, formando la articulación esternoclavicular, y lateralmente con el acromio, donde forma la articulación acromioclavicular. Tiene la forma de una S itálica. En la parte superior de la clavícula se inserta un músculo muy importante que es el esternocleidomastoideo, y en la parte inferior de la clavícula va a tener una relación muy importante con todo el plexo braquial, la cúpula pleural y la arteria subclavio. Las fracturas de la clavícula es patología básicamente en los niños. Se va a presentar también en el joven, en los adolescentes. Entonces ellos es el grupo etario de impacto para hacer las fracturas de la clavícula. Sin embargo, de lejos es la lesión fracturaria, ¿no es cierto?, más frecuente del trauma obstétrico. Vamos a presentar, ¿no es cierto?, se va a presentar en el recién nacido. Entonces, cuando nosotros evaluamos un niño, ¿no es cierto?, un neonato que tiene dificultad para movilizar el brazo y manifiesta con llanto, ¿no es cierto?, un disconfort en el miembro superior, hay que sospechar en que se ha podido producir una fractura de la clavícula. Se hace la maniobra del moro. Si tenemos un moro anormal, entonces nos va a dar alta sospecha y entonces vamos a hacer un estudio radiográfico, probablemente nos confirme el diagnóstico. En el recién nacido, pues el manejo es muy simple, basta, ¿no es cierto?, con medidas generales, de decirle a la madre que lo vista siempre con ropa abierta, que le tenga cuidado, digamos, al momento de lactar, que no lo presione, y a veces con medidas muy simples las fracturas llegan a consolidar en menos de 2 semanas y pasa la sintomatología en recién nacido. En los niños, estas fracturas se van a generar básicamente por traumas de tipo indirecto, o sea, caídas sobre el talón de la mano o caídas, ¿no es cierto?, golpeando el muñón del hombro. Entonces la fuerza se transmite a través del hombro, ¿no es cierto?, y con el peso del cuerpo, entonces hace que la zona más débil, ¿no es cierto?, de la clavícula sea su tercio medio. Es por eso que el 75% de las fracturas de la clavícula se van a localizar básicamente en su tercio medio, 20% en su tercio distal. Entonces, recordemos, ¿no es cierto?, que al tener la forma de la S itálica va a ser su tercio medio la zona más débil de la clavícula. Entonces, ¿qué hace el esternocleidomastoideo? Tracciona el fragmento, ¿no es cierto?, proximal hacia arriba y el fragmento distal hacia abajo. Entonces es traccionado por el peso del hombro, se desplaza hacia adelante y hacia abajo, determinando siempre una fractura, ¿no es cierto?, desplazada en sus fragmentos. Clínicamente es bastante, ¿no es cierto?, evidente una lesión de clavícula, sobre todo si el paciente es delgado. Vamos a ver una desaparición del hueco suprainfraclavicular, una lesión equimótica, dolor e impotencia funcional del hombro, y el aspecto clínico más importante va a ser la evaluación del estado neurovascular distal. Se tiene que solicitar un estudio que se pide como radiografía de clavícula, ya que tiene una proyección especial que es de caudal acefálico con un grado de inclinación del chasis. Esto hace que la clavícula salga de la parrilla costal, porque muchas veces, si tomamos una radiografía de hombro, la parrilla costal se va a interponer justo en el tercio medio y nos va a dificultar evaluar una fractura de la clavícula. Esta, al ser una fractura diafisiaria, basta, ¿no es cierto?, con que las logremos alinear. Los alineamientos de las fracturas de la clavícula se realizan, ¿no es cierto?, con el famoso vendaje en 8. El efecto fundamental de este vendaje es mantener los brazos tirados hacia atrás. Entonces, si yo rechazo los hombros hacia atrás, voy a lograr un adecuado alineamiento de estas fracturas de la clavícula. Entonces, el objetivo es mantener siempre los hombros tirados hacia atrás. Entonces, se hace un vendaje con telas, con tela o con vendas duras, ¿no es cierto?, o finalmente con un vendaje de yeso, pero nunca con una venda elástica.
El objetivo, ¿no es cierto?, como recalco, es mantener los hombros tirados hacia atrás, el cruce del vendaje es en la espalda y adelante es a través del hueco axilar. A este nivel, como cruza el hueco axilar, podría, si es muy apretada el vendaje, podría generarnos un trastorno de tipo venoso y se hincha el brazo, o trastornos de compresión neurológica, y el paciente muchas veces viene refiriendo, ¿no es cierto?, adormecimiento, ¿no es cierto?, y dolor en toda la extremidad. Si la fractura no está desplazada, que sucede corrientemente en los niños más pequeños, hacen fracturas en tallo verde con discreta angulación, a veces es suficiente el uso de un cabestrillo. Entonces es así que fracturas a veces complejas, basta con que las alineemos, entonces se reducen por alineamiento los fragmentos y estas van a una adecuada consolidación en un promedio de 4 a 6 semanas en los jóvenes, ¿no es cierto?, hasta, ¿no es cierto?, y después se retiran los vendajes y se inicia el proceso de rehabilitación. Va a haber algunos casos, obviamente, que vamos a requerir de tratamientos quirúrgicos, como las fracturas expuestas, cuando obviamente no logramos reducir la fractura. Entonces, y a pesar de que si traccionamos el brazo, rechazamos el hombro hacia atrás y realmente los fragmentos no tienen contacto óseo, entonces se dice que obviamente no van a estar reducidos y eso no va a consolidar. Entonces, en esos casos que no estamos logrando la reducción, también podemos optar por un tratamiento quirúrgico. Obviamente cuando hay compresión de cualquier, ¿no es cierto?, vaso subclavio, o cuando hay compromiso del plexo braquial, también tenemos que hacer procedimientos quirúrgicos. Y en un grupo especial que son las fracturas del extremo distal de la clavícula. ¿Qué pasa en el extremo distal? La clavícula se mantiene en su posición gracias a unos ligamentos que van de la apófisis coracoides hacia la clavícula, entonces que se denominan los ligamentos coracoclaviculares. Este es el conoide y el trapezoide. Estos ligamentos, ¿no es cierto?, son los estabilizadores del extremo distal de la clavícula. Cuando se produce una fractura de este nivel y se comprometen estos ligamentos, la clavícula es traccionada, ¿no es cierto?, hacia arriba, no solamente por el esternocleidomastoideo, sino también por la fascia deltotrapezoidal. Esto hace muy difícil, ¿no es cierto?, las reducciones en forma incruenta. Por lo tanto, ¿no es cierto?, en muchos de estos casos se prefiere procedimientos quirúrgicos. La ventaja de la cirugía obviamente va a ser la restitución de la anatomía, el paciente va a poder movilizarse precozmente, pero los inconvenientes es obviamente mayores riesgos de infección, retardo de consolidación y sobre todo si desperiostizamos mucho cuando hay muchos fragmentitos, podemos terminar que esos fragmentos entren en necrosis vascular y terminen en una pseudoartrosis. Las fracturas que se producen a nivel del extremo proximal del húmero, entonces las denomina fracturas epifisiarias proximales del húmero. Entonces estas son relativamente frecuentes, su frecuencia alcanza al 4 o 5% del total de las fracturas. Característicamente estas son fracturas, ¿no es cierto?, que se producen en personas ancianas, son fracturas por osteoporosis, muy frecuente en mujeres, y se ha visto que más del 85% de estas fracturas son fracturas con desplazamiento mínimo, entonces que nos ahorra gran parte del tratamiento. Si se producen en menores de 40 años, generalmente son traumas de alta energía, accidentes, sobre todo caídas de altura, con estallidos importantes, ¿no es cierto?, de este segmento, ¿no es cierto?, epifisiario. Entonces, anatómicamente tenemos 4 segmentos anatómicos. Tenemos la cabeza, que está recubierta por cartílago articular y separada del resto a través del cuello anatómico. Tenemos el troquíter, donde se inserta el manguito de los rotadores externos. Tenemos al troquín, donde se inserta el subescapular. Y finalmente la diáfisis, separada del resto por el cuello quirúrgico. Igual que cualquier segmento anatómico, la parte clínica es similar. El paciente viene secundario a un trauma, una caída simple muchas veces en los ancianos, ¿no? Entonces el hombro va a estar muy aumentado de volumen, deformado, va a haber una limitación funcional muchas veces porque la diáfisis impacta dentro de la cabeza humeral. Podemos tener crepitaciones, ¿no es cierto?, incluso podría luxarse la cabeza, ¿no es cierto?, del húmero. Característicamente se forma
una lesión equimótica importante en toda la cara externa del tórax y la cara interna del brazo, que se llama la equimosis de Heinicke. Siempre, ¿no es cierto?, en todos nuestros pacientes va a ser, ¿no es cierto?, importantísimo la evaluación de su estado neurovascular. Hacemos los estudios radiográficos respectivos y vemos en cuántos segmentos anatómicos ha estallado esta epífisis proximal. Y yo la puedo ir, ¿no es cierto?, separando en fracturas, por ejemplo, a dos partes. Tengo dos segmentos producidos por una fractura. Si la fractura es en el cuello anatómico, por ejemplo, entonces voy a tener la cabeza y el resto. Si es en el cuello quirúrgico, voy a tener la cabeza con el troquín y el troquíter y finalmente la diáfisis. Si es las tuberosidades, pueden fracturarse solamente el troquín o solamente el troquíter. Entonces, y estas muchas veces asociadas o no a luxaciones. Si es una fractura a tres partes, puede ser que la cabeza quede con el troquín y se fractura el troquíter y la diáfisis, o la cabeza quedó con el troquíter, por un lado se va el troquín, ¿no es cierto?, o la diáfisis, o finalmente una fractura a cuatro partes, fractura troquíter, troquín, cabeza y diáfisis. Los problemas que se suscitan en las fracturas que comprometen el cuello anatómico es que este cuello, ¿no es cierto?, y a través de él va la vascularización a la cabeza y esta cabecita puede entrar en necrosis vascular. Entonces las fracturas en el cuello anatómico a dos partes o fracturas a cuatro partes pueden tener, ¿no es cierto?, una incidencia importante de que haya necrosis avascular en este segmento. Adicionalmente, después de ver cuántos fragmentos ha estallado la zona epifisiaria, debemos fijarnos cuánto desplazamiento tienen estos segmentos. Entonces yo puedo tener, ¿no es cierto?, que el troquíter está hasta 1 centímetro separado de su posición y la voy a definir como fractura poco desplazada, o angulaciones, ¿no es cierto?, menores de 45 grados. Entonces, en desplazamiento tengo una tolerancia bastante alta, ¿no es cierto? Fíjense, 1 centímetro de desplazamiento o 45 grados de angulación. Esto hace, ¿no es cierto?, que, ¿no es cierto?, un número importante que radica más o menos en el 85% de los pacientes tengan fracturas muy poco desplazadas, por lo tanto que solamente van a requerir de ser inmovilizadas. La inmovilización se hace en forma muy simple, ya sea con un cabestrillo o un vendaje tóraco palmar de tela, ¿no es cierto? Se mantiene, ¿no es cierto?, con ese tipo de vendaje y por 2 semanas y luego, ¿no es cierto?, se inicia la rehabilitación, ¿no es cierto?, o los movimientos pendulares lo más pronto que se puede. Se estima, ¿no es cierto?, que a partir de la segunda semana ya tiene que iniciar la rehabilitación precoz para evitar la rigidez del hombro, que es una de las complicaciones de este tipo de fracturas. Aquellas fracturas que están realmente muy desplazadas, ¿no es cierto?, más de 1 centímetro o anguladas más de 45 grados, van a ser tributarias, ¿no es cierto?, a reducciones cruentas y fijaciones internas. Y en aquellos casos en que se complica con una necrosis avascular, entonces se pensará en una sustitución protésica de este segmento anatómico. La diáfisis humeral es patología del adulto joven. El adulto joven es el que hace, ¿no es cierto?, fracturas a este nivel. Son fracturas que se localizan entre el tercio medio y el tercio distal, muy frecuente, ¿no es cierto?, en jóvenes. Igual que todo, ¿no es cierto?, los segmentos anatómicos, la deformidad, el aumento de volumen y el dolor, ¿no es cierto?, son los signos cardinales, ¿no? En este segmento más aún va a haber un movimiento anormal bastante franco, va a estar muy aumentado el húmero, francamente formado, entonces es muy fácil, ¿no es cierto?, el diagnóstico clínico. ¿Qué es lo más importante? Siempre la evaluación de tipo neurovascular y en particular, ¿no es cierto?, en este segmento anatómico, evaluar, ¿no es cierto?, la integridad del nervio radial, ¿no es cierto?, ya que 18% de nuestras fracturas diafisiarias del húmero van a venir asociadas a lesiones del nervio radial. Entonces, esto es que el paciente va a tener dificultad para la extensión, ¿no es cierto?, de los dedos, dificultad para la extensión de la muñeca,
dificultad para abducir el pulgar y anestesia en el dorso de los 3 primeros dedos, ¿no es cierto?, como datos clínicos importantes que nos sugieran una parálisis del nervio radial alta secundaria, ¿no es cierto?, o una fractura diaficiaria de húmero. Como este es un segmento diaficiario, igual basta con alinearlo. Entonces, el alineamiento se hace, ¿no es cierto?, traccionando el brazo y se coloca, ¿no es cierto?, un sistema de inmovilización. Este segmento en particular puede tolerar hasta 20 grados de varovalgo, 20 grados de antecurvatum recurvatum, de 2 a 4 centímetros de cabalgamiento y 20 grados de rotación. Entonces, eso hace que los sistemas ortopédicos sean los de elección. Uno de los más simples, ¿no es cierto?, es el vendaje en U. Esta es una férula que se pone desde la zona axilar, contorneando el codo hasta la volea del hombro, fijada con una venda elástica. Con este tipo de ferulización se puede manejar la mayor parte, ¿no es cierto?, de las fracturas. Tenemos otra alternativa, que es el yeso colgante. Este es un yeso brachiopalmar, entonces no actúa como un yeso de inmovilización, sino un yeso de reducción. Fíjense la imagen, ¿no es cierto?, que tiene una cinta colgada del cuello, a través del cual el peso del yeso es el que tracciona el brazo y lo va a alinear. Entonces se puede utilizar en fracturas oblicuas, fracturas espiroideas, ¿no es cierto?, o fracturas conminutivas, pero no en fracturas, digamos, transversas o gran conminutas, la que la distracción del foco, ¿no es cierto?, puede diastazar la fractura y, ¿no es cierto?, no lograr reducciones adecuadas. Entonces podemos manejar, digamos, una vez colocado el yeso colgante, generalmente se espera entre unas 3 semanas hasta que se forme un tejido fibroso, y luego se le coloca al paciente un brace ortopédico. Igual que cualquier segmento anatómico, vamos a tener indicaciones quirúrgicas como las fracturas expuestas, las fracturas con lesión vascular, las fracturas en las cuales se denomina el codo flotante, que es una fractura del cúbito y radio, y fractura del húmero simultáneamente del mismo lado. Fracturas bilaterales de húmero, pacientes politraumatizados, o cuando nosotros vamos a identificar parálisis del nervio radial, pero posterior a la colocación de los aparatos de yeso. O finalmente cuando no podemos alinear o la alineación no es aceptable. Si se opta por el tratamiento quirúrgico, podemos reducir cruenta o incruentamente las fracturas e inmovilizarla, ya sea con placas, con clavos intramedulares o fijadores externos. En la parte supracondílea del codo es el segmento más débil que tiene, ¿no es cierto?, el húmero. Este húmero se adelgaza inicialmente y luego se ensancha de adelante, ¿no es cierto?, hacia atrás, creando una zona muy débil, ¿no es cierto?, con riesgo alto de que se produzcan, ¿no es cierto?, lesiones fracturares. Entonces las fracturas se van a producir básicamente por 2 mecanismos. Cuando caen los niños con el brazo en hiperextensión, se transmite una fuerza a través del cúbito y radio, ¿no es cierto?, fractura la paleta humeral y el segmento distal se va hacia atrás, ¿no es cierto?, en posterior, mientras que el fragmento superior se desplaza a medial y lateral. Esto hace, ¿no es cierto?, un mayor riesgo de lesiones vasculares, ¿no es cierto?, o que se generen síndromes compartimentales. El segundo mecanismo es inverso. Caemos sobre el codo. Un impacto sobre el codo hace que el olecrano y la cúpula radial, junto con la tróclea y la cabeza, ¿no es cierto?, humeral, se desplacen hacia adelante y la diáfisis humeral hacia atrás. Entonces
y en ese desplazamiento posterior fácilmente se puede irritar al nervio cubital. Las características clínicas son bastante bien marcadas, ¿no es cierto? El paciente es un niño generalmente que tropezó, cayó y viene, ¿no es cierto?, con el codo muy aumentado de volumen, deformado, asimétrico, hay un hachazo, ¿no es cierto?, supracromial, sobre todo que se va a ver, ¿no es cierto?, en las fases iniciales. En estos niños hay que tener cuidado de que no se esté generando un síndrome compartimental, que es una de las complicaciones, ¿no es cierto?, relativamente frecuentes en este tipo de fracturas. Entonces, ya que la paleta humeral, al desplazarse hacia adelante y a medial, puede comprimir fácilmente todo el paquete vascular. Entonces, hay que evaluar dentro del aspecto clínico siempre la posibilidad de que no se esté generando, ¿no es cierto?, un síndrome compartimental ni estemos frente a una lesión vascular importante. Estas fracturas, ¿no es cierto?, en los niños eventualmente se las puede reducir en forma incruenta y se inmoviliza transfixiando 2 clavos percutáneos a través de la fractura y fijándole bajo guía con un intensificador de imágenes. Entonces lo que hacemos es reducir incruentamente y fijar percutáneamente con unas clavijas de Kirchner, ¿cierto?, para fijar la paleta humeral. Entonces, como es bajo efecto o sea, bajo control radioscópico, podemos calcular bien la reducción y luego le colocaremos, ¿cierto?, un aparato de yeso brachiopalmar. Ese aparato de yeso se mantiene generalmente entre 4 a 6 semanas, se retira todo y se le comienza a hacer, ¿no es cierto?, un proceso de rehabilitación. Aquellas fracturas localizadas a nivel del codo que tengan trazo articular, entonces como son fracturas articulares, entran al protocolo de manejo de las fracturas articulares, que es reducción cruenta y fijación interna. El antebrazo en particular, ¿no es cierto?, alberga a 2 estructuras óseas, el cúbito y el radio. Los accidentes a nivel del antebrazo generalmente son más por traumas directos. Cuando uno recibe un golpe, siempre se trata de proteger, ¿no es cierto?, con estos 2 huesos. Entonces tiene una gran cobertura muscular, pero hace, ¿no es cierto?, secundaria a un traumatismo importante que puede, ¿no es cierto?, llegar a fracturarse. Entonces se ven secundarias a traumas directos, armas de fuego, caídas de altura, competencias deportivas, etc. Estos pacientes igualito acuden porque el antebrazo va a estar francamente deformado, doloroso, tumefacto, dolor, ¿no es cierto?, en todo el foco fracturario. Entonces, y por lo tanto siempre va a ser importante, ¿no es cierto?, la evaluación de tipo neurovascular, no solamente neurológica, porque ahí también involucra mucho, ¿no es cierto?, los riesgos vasculares que se puedan generar en este segmento anatómico. La radiología idealmente siempre tiene que tomar todo el segmento anatómico, tiene que involucrar desde el radio, ¿no es cierto?, hasta el cúbito. Entonces, para tener una evaluación real de todos los segmentos anatómicos. Entonces, el antebrazo tiene una disposición anatómica muy especial y permite un movimiento que es el de pronosupinación. Cuando nosotros hacemos pronosupinación, vamos a llevar la palma de la mano, ¿no es cierto?, de arriba, ¿no es cierto?, hacia abajo, con una circunducción de 180 grados. Para este movimiento es necesaria que esté intacta la membrana interósea, que se mantenga la longitud de ambos huesos, ¿no? Entonces, esa disposición anatómica es muy especial. Cuando se llega a fracturar, ¿cierto?, necesitamos restituir anatómicamente todo a su sitio para que el paciente pueda hacer, ¿no es cierto?, pronosupinación. Entonces,
El tratamiento ortopédico va a estar reservado solamente a aquellas fracturas no desplazadas, ¿no es cierto? O las fracturas, ¿no es cierto?, en los niños, que siempre hay que intentarlas reducir incruentamente. En cambio, las fracturas del cúbito y radio que se han presentado, entonces en los niños que no se puede reducir, o en el adulto, ¿no es cierto?, que obviamente todas las del adulto van a necesariamente ser, van a necesitar de todas maneras una reducción cruenta y una fijación interna. Entonces, el tratamiento final, ¿no es cierto?, de las fracturas de antebrazo va a ser lograr una reducción anatómica, recuperar la membrana interósea, ¿no es cierto?, y corregir los desplazamientos angulares, entonces, que se pueden presentar. Finalmente será la fijación interna con placas o con tornillos. También puede utilizar, ¿no es cierto?, férulas para fijar un poco más, ¿no es cierto?, este segmento anatómico. Acá existen adicionalmente la posibilidad de existir combinaciones de fracturas con luxaciones. Si yo tengo una fractura en el tercio proximal del cúbito, esta, para que se desplaza, tiene que luxar la cabeza del radio. Entonces, la asociación de una fractura del tercio proximal del cúbito asociada a una luxación de la cabeza del radio se conoce como la luxofractura de Montella. Esta Montella puede tener varias variantes: una luxación de la cabeza hacia adelante, hacia atrás, hacia lateral, o incluso una fractura del cúbito y el radio, ¿no es cierto?, desplazada. Entonces, la contraparte del Galeazzi es la luxofractura de la contraparte Montella es la luxofractura de Galeazzi. Esta es, ¿no es cierto?, una fractura del radio distal asociado a una luxación de la radiocubital distal. Entonces, en los casos en que nosotros tenemos fractura del radio y luxación de la radiocubital distal, se denomina, ¿no es cierto?, una luxofractura de Galeazzi. En ambos casos, para poder reducir la luxación, primero hay que hacer una reducción anatómica de la fractura y una fijación interna. Entonces, y eso nos va a permitir restituir, ¿no es cierto?, la luxación a su posición original. Existe un tercer evento, que es el excelopresti. Es, ¿no es cierto?, una fractura de la cúpula radial, en la cual estalla la cúpula radial, se abre toda la membrana interósea, ¿no es cierto?, y se luxa la radiocubital distal. Entonces, ese es el excelopresti. Las fracturas de la muñeca incluyen aquellas fracturas en la extremidad distal del radio. Entonces, esas son las que se van a localizar en la parte distal del radio. Estas fracturas epidemiológicamente se van a presentar muy frecuentemente en mujeres por encima de los 45 años. Entonces, son fracturas patológicas por osteoporosis. En el varón puede tener dos picos en su grupo etario: personas jóvenes que hacen traumas de alta energía, sobre todo las personas que caen de altura, entonces impactando la muñeca, o pacientes por encima de los 60 años que obviamente también ya por osteoporosis, una caída simple, puede generar, ¿no es cierto?, la producción de una fractura de este nivel. Anatómicamente, el radio se va a articular con los huesos del carpo. Entonces tiene una faceta para el semilunar y una faceta para el escafoides. Entonces el estiloides radial, ¿no es cierto?, siempre es más alto que el estiloides cubital y tiene un ángulo de inclinación que se llama ángulo de inclinación radial. Entonces todas estas disposiciones anatómicas son para guardar la congruencia, ¿no es cierto?, normal con los huesos del carpo. Cuando se produce una fractura en el extremo distal del radio, entonces se altera, ¿no es cierto?, la altura radial, la posición de este ángulo de inclinación radial. Entonces son estructuras que hay que recuperarlas. Entonces, estas fracturas del extremo distal del radio se van a presentar en personas mayores, pero también pueden presentarse, como dijimos, en pacientes jóvenes con caídas de altura o traumas deportivos. De acuerdo a cómo impacta la mano
en el piso, ¿no es cierto?, se van a generar los diversos tipos de lesiones. Podemos tener caídas con la mano en hiperextensión, en hiperflexión, con inclinación radial o con inclinación cubital. Dentro de estas, la más frecuente es la fractura conocida como la putocoles, que es, ¿no es cierto?, una fractura que se va a presentar fundamentalmente en pacientes ancianos que caen con la mano en hiperextensión dorsal. Entonces, determinando la presencia de una fractura que se localiza generalmente a 2.5 centímetros de la articulación, o sea, son fracturas extraarticulares, cuyo fragmento, ¿no es cierto?, al fracturarse se desplaza hacia la zona dorsal, ¿no es cierto?, y pierde altura radial. Al perder la altura radial, la mano se desplaza, ¿no es cierto?, hacia el lado radial, cayendo la mano hacia el lado radial, y esa tracción de la mano hacia el lado radial, ¿no es cierto?, tracciona el fibrocartílago triangular y puede producir una fractura del estiloides cubital. Y la persona va a venir con unos signos clásicos. El desplazamiento dorsal de ese fragmento nos va a dar la deformidad en dorso de tenedor. La caída del ángulo radial nos va a dar, ¿no es cierto?, el signo de la bayoneta. Y si nosotros tocamos la punta del estiloide radial, casi está al mismo nivel o por debajo del estiloides cubital, ¿no es cierto?, y ese es el signo de la Augier. Entonces, cuando Coles describía este tipo de lesiones, indicaba una persona anciana que cae, ¿no es cierto?, a nivel, un traumatismo de mínimo, impactando la mano en hiperextensión dorsal y viene con el signo de dorso de tenedor, bayoneta y la Augier positivo, y es una fractura del radio distal extraarticular desplazada que medita, ¿no es cierto?, una reducción de los fragmentos desplazados. Hacemos los estudios radiológicos, comprobamos los desplazamientos y luego colocamos un poco de anestesia local en el foco de fractura, hacemos tracción, ¿no es cierto?, de los segmentos y hacemos las maniobras de reducción. Como ese fragmento estaba saltado al dorso, entonces al traccionarlo lo bajamos, ¿no es cierto?, hacia palmar. Como la mano se desvió en radial, vamos a desviar la mano en cubital y terminamos inmovilizando, ¿no es cierto?, estas fracturas en flexión palmar, desviación cubital con un yeso brachiopalmar, ¿no es cierto?, que permanece durante no menos de 6 semanas hasta lograr la consolidación y luego se procede, ¿no es cierto?, a programas de rehabilitación. Entonces ahí vemos una fractura del radio distal aparentemente compleja, luego de ser reducida se logran los alineamientos correctos, se recupera la longitud radial, el ángulo de inclinación, se mantiene hasta la 6ª semana donde se logra la consolidación y luego va a la recuperación funcional de la mano. Cuando cae la persona con desviación radial o cubital, entonces pueden presentar fracturas marginales o fracturas parcialmente articulares que se denominan las fracturas de Reo-Barto. Estas fracturas, al ser parcialmente articulares, entonces necesariamente vamos a tener que reducirlas anatómicamente, ¿no es cierto? Por lo tanto, vamos a hacer reducciones cruentas y fijaciones internas para su manejo. Las fracturas que se producen cuando uno cae con la mano en hiperflexión, entonces determinan un desplazamiento inverso. Entonces el fragmento, ¿no es cierto?, distal va a saltar a la zona palmar, entonces genera ¿no es cierto?, un desplazamiento inverso a la de Coles. Entonces a esta se las conoce como la fractura de Smith o la Coles invertida. Para poder reducir estas fracturas deberíamos hacer hiperextensión dorsal y desviación cubital, pero es una posición muy difícil de tolerar, por lo tanto este tipo de fracturas también van a la reducción cruenta y la fijación interna. Finalmente podemos tener fracturas articulares muy complejas en las cuales se produce un estallamiento del radio distal, entonces que a veces es muy difícil armarlas anatómicamente. Entonces se hacen sistemas de distracción con fijadores externos que se denomina una ligamento-taxis de muñeca. Entre los huesos del carpo, ¿no es cierto?,
la lesión más frecuente es aquella que se produce, ¿no es cierto?, en el escafoides. Entonces el huesito que más se fractura en el carpo es el escafoides. Estas fracturas se van a producir también por caídas con la mano en hiperextensión, pero en pacientes jóvenes. Entonces, si un paciente joven, ¿no es cierto?, cae con un apoyo brusco de la mano en el piso, el radio va a impactar sobre el escafoides y lo va a fracturar. Y el paciente va a venir por dolor a nivel de la muñeca y vamos a localizar un dolor en la tabaquera anatómica. Entonces, paciente joven que cae, ¿no es cierto?, con la mano en hiperextensión y viene por dolor de muñeca y identificamos dolor en la tabaquera anatómica, tiene una alta sensibilidad de ser, ¿no es cierto?, una fractura de escafoides. Este huesito tiene una irrigación especial, entonces sus fracturas tardan realmente en consolidar o pueden complicarse con necrosis avascular y pseudoartrosis. E incluso, inicialmente, las radiografías pueden ser aparentemente normales. Una radiografía normal en la etapa aguda no me descarta una fractura de escafoides. En las radiografías se incluyen entre 4 a 6 posiciones diferentes que se llama la serie de escafoides, que debe ser tomada, ¿no es cierto?, si inicialmente la radiografía es negativa, a los 15 días para, ¿no es cierto?, ver el trazo de fractura. Si mi fractura de escafoides no está desplazada, tengo que inmovilizar, ¿no es cierto?, con un yeso braquiodigital. Entonces tengo que bloquear el dedo para inmovilizar el pulgar, ya que el primer metacarpiano se va a continuar con el trapecio, y el trapecio es el que se articula con el escafoides. Entonces, y el escafoides se va a articular con el radio. Entonces tengo que bloquear también la pronosupinación. Es por eso que fracturas, ¿no es cierto?, del escafoides no desplazadas necesitan, ¿no es cierto?, de yesos que vayan desde el brazo hasta el dedo. Y ¿no es cierto?, yeso debe permanecer, ¿no es cierto?, no menos de 6 a 9 semanas, ¿no es cierto?, porque dijimos que tiene un proceso de consolidación lenta. Las fracturas desplazadas las reducimos cruentamente y las fijamos internamente, y siempre hay que advertirle la posibilidad de que, ¿no es cierto?, estos pacientes hagan necrosis avascular del polo proximal del escafoides o finalmente no consolidan la fractura, determinando una pseudoartrosis avascular. El semilunar, en cambio, es un huesito que tiende a luxarse. Entonces, este semilunar puede, ¿no es cierto?, desplazarse de su posición, también con caída sobre la mano en dorsoflexión forzada. Entonces, el semilunar puede, ¿no es cierto?, rotar sobre su eje, a veces 90 grados, pero incluso puede llegar a un giro de 270 grados. Su sintomatología, entonces, va a depender de dónde se genere el desplazamiento. Si es un desplazamiento al dorso, entonces va a bloquear los tendones extensores. En cambio, si salta hacia la palma, puede meterse dentro del túnel carpal y generarnos, ¿no es cierto?, una compresión aguda del nervio mediano, obviamente con bloqueo también, ¿no es cierto?, de los flexores. El estudio radiológico, ¿no es cierto?, nos va a dar la imagen, e inicialmente lo que hacemos es maniobras de reducción incruenta y, ¿no es cierto?, si es que no se logra, vamos a reducirlo en forma cruenta. El riesgo también es la necrosis avascular, ¿no es cierto?, del semilunar. Otra lesión frecuente en la mano, ¿no es cierto?, es la que se localiza a nivel de la base del primer metacarpiano, entonces, y se conoce como la luxofractura de Bennett. Es una fractura intraarticular, ¿no es cierto?, que, ¿no es cierto?, va a determinar una fractura con un segmento triangular que queda, ¿no es cierto?, en el lado interno, unido, ¿no es cierto?, a la zona del trapecio, y todo el primer metacarpiano desplazado, traccionado por acción del abductor corto del pulgar. Entonces, siempre nos va a condicionar una fractura articular desplazada. Entonces,
se puede intentar un tratamiento de reducción incruenta, pero al ser una fractura articular, idealmente hay que reducirla anatómicamente y fijarla internamente. El resto de los metacarpianos se pueden dañar básicamente por traumas directos, ¿no es cierto? Traumatismos, sobre todo el dorso, ¿no es cierto?, de la mano. Entonces pueden fracturar uno o varios metacarpianos, ¿no es cierto? Y estos tienden, ¿no es cierto?, a hacer desplazamientos, ¿no es cierto?, sobre todo angular o de cabalgamiento. La mano obviamente va a estar aumentada de volumen, va a estar tumefacta, va a haber depresión de los nudillos, prominencia muchas veces, ¿no es cierto?, de las cabezas en la zona palmar e impotencia funcional. El diagnóstico va a ser nuevamente radiológico y el tratamiento es, ¿no es cierto?, si se puede intentar inicialmente reducciones incruentas y esos antebraquios digitales, o si está muy desplazada se harán reducciones cruentas y fijaciones internas. La fractura que se presenta a nivel del cuello del quinto o del segundo metacarpiano se van a presentar por un golpe directo sobre puño, por lo tanto se las conoce como la fractura del boxeador. Generalmente al producirse la fractura en el cuello, la cabeza tiene desplazamiento hacia la palma. Entonces el paciente viene con el antecedente de un golpe directo de puño, la mano aumenta de volumen, equimótica, deformada, ausencia del nudillo, el nudillo está deprimido, ¿no es cierto?, y va a determinar una impotencia funcional. El estudio radiográfico va a mostrar, ¿no es cierto?, la fractura y el desplazamiento de la cabeza hacia la zona palmar, y su tratamiento es la reducción, ¿no es cierto?, incruenta, tratando de elevar ese fragmento y la inmovilización con un guante de yeso por 15 días con las flexiones y luego en extensión completa. Las falanges, ¿no es cierto?, obviamente la que mayor riesgo a lesionarse siempre son las falanges distales, que están expuestas más a los traumatismos de tipo directo, ¿no es cierto?, golpes directos, aplastamientos, ¿no es cierto?, de esa zona. Estas fracturas pueden ser transversas, oblicuas, cominutivas, y muchas de estas van a ser fracturas expuestas, entonces en las cuales además hay una herida. Entonces clínicamente nosotros vamos a ver, el paciente va a venir por dolor, a veces muy intenso, va a estar tumefacta, va a haber una deformación angular o heridas, ¿no es cierto?, incluso con exposición de los fragmentos óseos o pérdida del lecho unguial. El diagnóstico va a ser radiográfico, ¿no es cierto?, y si por ejemplo tenemos compromiso del lecho unguial, lo tenemos que reducir a su posición normal de la uña y hacer una sutura de la uña. Podemos reducir las fracturas y fijarlas con un clavo de Kirchner, y si las fracturas están muy desplazadas también vamos a hacer osteosíntesis.